Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder estar aquí en este canal y a través de este medio poder extenderle la invitación a que usted se suscriba, a que comparta si cree que es un contenido que puede edificar a otros. Coméntelo también, dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones cada vez que tengamos contenido. Cuando quiere interactuar con nosotros, puede hacerlo lunes, jueves y sábado a partir de las 9 de la noche, hora República Dominicana, que es un programa en vivo que transmitimos a través de este canal, donde usted puede compartir con nosotros, formular preguntas, dar su opinión sobre los temas, entre otras cosas. De verdad que nos sentimos muy contentos, estamos llegando a los 8,000 suscriptores ya, y de verdad que agradecemos a Dios y también el apoyo de todos nuestros seguidores que comparten este contenido, que han hecho suya esta bendición y que no se quedan solamente con ella. Mira, yo quiero hablar de algo que quizás sea algo que yo hablo bastante en el canal y que siempre surge y sale a colación. En mi caso, que me gusta hablar de la ciencia, me gusta hablar un poco de temas quizás un poco filosóficos, pero muy a nivel bíblico en la gran mayoría de los casos. Pero el tema científico, el tema de la ciencia, el tema de conocer cómo funcionan las cosas, para qué, de qué manera, de qué están hechas, una serie de cosas que son importantes y que han ayudado a la sociedad y al mundo a crecer a través de los años, han ayudado al hombre a mejorar sus condiciones de vida a través del conocimiento, a través de la ciencia. Cuando vemos la historia, el renacimiento, y cuando vemos cómo resurge la humanidad a través de salir de esta edad oscura y empezar a circular más la literatura, a volver a reencontrarse la humanidad con la filosofía, siglo XV, siglo XVI, eh, la invención de la imprenta, las escrituras, toda esta ciencia y esta tecnología amalgamada con la ciencia, pues da origen a un crecimiento de la sociedad, de la humanidad y a un mejoramiento en las condiciones de vida del ser humano. Ya cuando entramos al siglo XIX nos damos cuenta de que la ciencia ha aumentado como nunca antes en la historia de una manera vertiginosa y que la Biblia, por ejemplo, profetas como Daniel hablaban de que la ciencia aumentaría en gran manera para estos tiempos. El Señor hablando dice que en los últimos tiempos nos daría pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces nos damos cuenta que también se puede apacentar a la grey de Dios con ciencia y con inteligencia, no solamente con lo que la gente entiende como espiritual, porque la ciencia viene de Dios y el conocimiento científico es don de ciencia, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, y esos dones que el Señor da es para conocimiento, es para poder filosofar, es para poder pensar, es para tener un pensamiento crítico, es para poder observar, experimentar las cosas. De hecho, nosotros en este transcurrir sobre la tierra estamos en una experimentación del mundo físico, aunque estamos destinados, establecidos para vivir en un mundo espiritual y en una dimensión celestial en nuestra vida futura que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, a pesar de todo eso, estamos atravesando por una tridimensionalidad que la abraza la ciencia. La Biblia dice que toda la creación da testimonio del creador. Todas las cosas, la materia, las partículas, las subpartículas, la energía, la luz, todo lo que existe, da testimonio del que la creó, que es el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, el Padre de las luces, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, que es un gran diseñador y es un gran científico, es un gran artista que crea las cosas de manera perfecta y hace las cosas perfectas en su tiempo. Entonces, ¿por qué el tema de la ciencia, el tema de la religión? Porque siempre escucho y escuchamos a las personas decir que la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia, que la Biblia es para las personas que no piensan. Yo he escuchado gente decir eso, que la palabra de Dios es para personas que no piensan, que los científicos tienen su área, los religiosos o teólogos tienen su área y quieren como divorciar, dividir, separar
el conocimiento científico del conocimiento teológico, bíblico y de la revelación de la palabra. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque la Biblia tiene contenido de ciencia, aunque no es un libro dirigido a la ciencia de manera como tal. Es un libro de salvación, es un libro que nos enseña la relación que debemos de tener con Dios, cómo Dios se relaciona con el hombre, el propósito eterno de Dios, la salvación, la vida de Jesucristo, la profecía cumplida, la palabra de Dios establecida en la tierra. Es un libro de gran bendición, pero también tiene ciencia. Es un libro que te habla de cosas que la ciencia la va descubriendo a través del tiempo, en el transcurso del tiempo, y ya la Biblia lo establecía, que la tierra es redonda, la evaporación del agua, cómo se mueve la tierra, el universo, cómo está en expansión. Una serie de detalles interesantísimos. La termodinámica de Génesis habla de las leyes físicas, de cómo funcionan las cosas. Entonces el hombre quiere hacerse ignorante, quiere ignorar lo que Dios hace. El necio en su corazón dice que no hay Dios y le atribuye la creación del universo a una inteligencia superior, pero no le llama Padre, no le llama Dios, no tiene una relación con ese ser. Entonces nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos tomado la decisión de ser parte de la familia de Dios, entendemos que el creador de todo se llama Dios, desde el concepto humano que podemos conceptualizar como lo más grande y poderoso, omnipotente, omnisciente, el eterno, como él mismo se da a conocer en las Sagradas Escrituras, como el eterno, el que siempre ha existido, el que nadie lo creó, el que no necesita de nadie para existir o subsistir. Entonces, de repente yo me encuentro con creyentes tocando la ciencia sin conocimiento o personas que no son creyentes queriendo minimizar la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, estableciendo la ciencia como superior al conocimiento humano, cuando no es así. Entonces, yo escuchaba a alguien hablar de astrología, que no es lo mismo que astronomía. La astronomía es una ciencia, la astrología es esotérica, tiene que ver con la lectura del horóscopo, lo que es el pronóstico de la vida de la gente a través de la observación de los cuerpos celestes, pero no es lo mismo que la ciencia de estudiar el comportamiento de los cuerpos celestes que la astronomía, cómo funcionan, cómo se da origen a todo eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y escuché a alguien decir que Abraham era astrólogo. Abraham no era astrólogo, porque lo que es ciencia es la astronomía. Y cuando Dios le dice que mire las estrellas y que la cuente si la puede contar, no le está hablando de horóscopo, no le está hablando de Virgo, Sagitario, ninguno de esas cosas que la gente se ha inventado para engañar a otros a través del espiritismo, que es una práctica espiritista, no espiritual. Entonces, hay que tener cuidado. También lo escuché a esa persona decir que los magos venían guiados por una estrella. No fueron magos los que visitaron a Jesús. Los que visitaron a Jesús eran reyes del oriente. Lea las escrituras con cuidado. No eran magos ni adivinos. Eran sabios que venían de la tierra de Mesopotamia, del oriente, de ciertos lugares, a honrar al rey que había nacido, porque era una profecía también. Y a Jesús había que reconocerlo como rey. Entonces, la astronomía es una ciencia, la astrología no es una ciencia. Entonces, tenemos que aprender ciencia para poder establecer la palabra correctamente muchas veces. Y a veces la falta de conocimiento científico en algunos creyentes no le permite argumentar un mensaje más allá de la exposición o la narrativa simplemente, porque la argumentación es para aquellos que tienen un conocimiento más amplio. Entonces, un mensaje argumentativo es un mensaje para personas que tienen conocimiento, que pueden predicarle a científicos, a ateos, a profesionales, porque tienen el conocimiento. Entonces, cuando la Biblia dice en Hebreo 11:3 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y que nosotros lo entendemos por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, entramos a un carácter de palabra de ciencia, donde la misma palabra en el nivel de revelación científica nos da a entender cómo se creó el universo, aun cuando los científicos que están en un laboratorio, que están estudiando el comportamiento del cosmos hace muchísimos siglos, no saben de qué está hecho el universo, de la palabra, de la información cósmica de Dios. La ciencia dice que está hecha de antimateria, de neutrinos, de subpartículas, de energía, de lo que ellos quieran, pero no de la palabra, porque ellos no entienden esa parte.
Eso lo entendemos nosotros por la fe, que nos ha sido revelado un conocimiento de ciencia a través de la palabra. Y sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que lleva vida a las cosas y hace que las cosas sean creadas, que las cosas funcionen, que las cosas tengan un diseño conforme al pensamiento de Dios y al propósito del Eterno. Entonces usted no es un accidente, yo tampoco. Usted no viene de una evolución milenaria de un ser inferior, mono sapien, homo australopithecus, no importa cómo la ciencia o la teoría de la evolución quiera llamarlo, el materialismo quiere establecer. Usted viene por un diseño divino. Y el diseño divino dice que hay una mente creadora que es superior a la nuestra. La Biblia dice que el pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento, porque está en un nivel de conciencia superior de un ser que es eterno, que conoce todas las cosas, que es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, y eso lo hace ser el Dios todopoderoso, el eterno, el único que puede hacer lo que él quiera y que nadie le puede decir cómo hacerlo. Entonces, ¿quién estableció las leyes físicas? La estableció Dios. ¿Quién estableció que el sol estuviera donde está y la tierra a la distancia que está del sol? Dios. La ciencia le puede llamar principio antrópico, pero al final de cuentas, sea principio antrópico o no, es Dios el que ha establecido la distancia y ha prefijado los límites en todo el sentido de la palabra, incluyéndonos a nosotros. Él ha dispuesto el límite de nuestra habitación. El hombre no puede vivir más allá de la tierra, necesita un aparato artificial para respirar oxígeno. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para vivir fuera de la atmósfera terrestre. El hombre tiene límites. Cuando el hombre quiere atravesar los límites que Dios le ha establecido, el hombre termina fracasando, perdiéndose, el hombre termina destruyendo cosas que no debería. Y eso es lo que pasa aquí en la tierra con los recursos naturales, que el hombre ha explotado los recursos naturales, aquellos que incluso no son renovables, y eso va a traer catástrofes a la tierra. La extracción de petróleo, eso va a traer catástrofes a la tierra. Una serie de cosas que el hombre hace, la emisión de dióxido de carbono. Entonces hay muchas cosas tóxicas que el hombre crea, radioactivas, que van destruyendo la vida del hombre, incluso en la tecnología. El cáncer muchas veces viene por situaciones del hombre destruir condiciones naturales que le permiten al hombre vivir en una cierta, en cierto nivel de salud y de satisfacción a través de los recursos que Dios ha dispuesto. La contaminación del agua y otras cosas vienen destruyendo la sociedad, vienen trayendo el calentamiento global, ciclones, tormentas en tiempos que muchas veces no eran considerados, otras veces inundaciones, ciclones, tormentas en lugares que antes no llegaban, en una magnitud no imaginada antes, terremotos de manera destructiva en gran manera en muchísimos lugares y una serie de acontecimientos que el hombre sabe que la tierra está gimiendo y que cada día más el hombre está haciendo que la tierra gima. Entonces, el desconocer la ciencia también es en deprimento de la salud, de la vida del hombre y de el bienestar del ser humano. Y de ahí que Dios le enseña ciencia al hombre. La Biblia dice que Dios vela por la ciencia, pero que Él trastorna las cosas de los prevaricadores, de aquellos que quieren falsear la información, aquellos que quieren atribuir el conocimiento, la ciencia, a la intelectualidad, al hombre y no a Dios. Aquellos que no quieren reconocer la creación de Dios y no quieren darle la honra y la gloria a Dios. La Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que existe tiene que alabar y reconocer a su creador. La Biblia dice que las plantas, los árboles dan palmada de aplauso, enseñar de glorificación al creador. Que todo lo creado da testimonio de su creador. Que no hay excusa para la gente, para el científico, para el estudioso o para el que no lo es. Porque toda la creación da testimonio del creador. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. No hay forma de que usted pueda excusarse. Dios es el gran creador, el gran diseñador del universo, es el creador del hombre. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. De Jehová Dios es el oro, la plata. De Dios es todo lo que existe. Dios lo creó para gloria suya y para el disfrute nuestro. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, dice la Biblia. Usted fue creado para alabar y glorificar a Dios. Alabarlo aquí y glorificarlo hasta el cielo. Dios quiere glorificar nuestra vida. Eso lo dice las Escrituras. Que a lo que antes conoció también lo santificó. Y a lo que santificó también los glorificó. Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La ciencia de Dios va más allá del conocimiento humano. Porque va a llevar al hombre a una transformación de un cuerpo carnal limitado y finito a un cuerpo celestial, angelical, infinito, para vivir en la eternidad. La ciencia de Dios trasciende al conocimiento humano. El hombre conoce lo que Dios ha revelado y ha querido revelar. Si hoy tenemos grandes médicos, doctores, grandes astrónomos, grandes físicos teóricos, grandes creadores, tenemos la tecnología, tenemos avances en la salud, en la medicina, es porque Dios le ha placido darle el conocimiento y la sabiduría al hombre. Toda sabiduría, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda autoridad es dada por Dios. Todo lo que el hombre puede poseer viene de parte de Dios. Nada depende del hombre. Dios es el gran creador de lo que la gente llama la nada. Dios hace cosas grandes y poderosas. Sin embargo, nosotros estudiamos, procreamos, somos parte de la creación. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos muchas limitaciones porque Dios es el omnipotente, el Dios todopoderoso, es superior a nosotros. Y cuando reconocemos eso y cuando lo ponemos en sus manos, cuando Dios abre nuestro entendimiento y nos llena de su sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento, podemos adentrarnos a un mundo mucho más amplio, multidimensional, donde podemos ver y entender cosas de una manera que nunca imaginamos. Así que la ciencia es parte de la palabra. La palabra contiene ciencia para crear. La ciencia es una sabiduría superior de Dios que establece el orden de las cosas. Y puede ser en números, puede ser en ecuaciones, puede ser en información. No importa cómo usted lo encuentre, eso viene de parte de Dios, codificado o no. Código de ADN, leyes físicas, leyes naturales, todo lo que es la astrofísica, todo lo que tiene que ver con la astronomía, todo lo que tiene que ver con las partículas, con la descomposición, con la cuántica, todo lo que hay en el mundo y lo que se ve y lo que no se ve, lo estableció Dios. Por la palabra fue hecho lo que se ve y lo que no se ve. Y sin la palabra nada subsiste. Es por la palabra de Dios que todo está hecho y todo subsiste. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces Dios revela todo. Lo que pasa es que el hombre a veces no quiere recibirlo. A veces le falta humildad al hombre para reconocer a Dios y entender que él tiene que humillarse delante de Dios. Tenemos que entender el ser que es Dios, que es un ser superior y que nosotros somos sus hijos, creados por él para alabanza y gloria de su nombre. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios en toda la creación, porque es una maravilla lo que Dios ha hecho. Génesis dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Así que Dios te bendiga, abre los ojos, estudia ciencia, estudia la Biblia, hazte teólogo, estudia filosofía si quieres, estudia todo lo que te pueda sumar al conocimiento, abrirte el entendimiento. No nos conformemos a este siglo, sino renovados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice el apóstol Pablo, que tenemos que ser transformados y renovados. La mente tiene que renovarse, el conocimiento. No simplemente para traer fábulas o huecas sutilezas o falsas filosofías, sino para traer la verdad, para que siempre la verdad prevalezca. Mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos de ciencia, mientras más conocimiento tenemos, mucho más poder tenemos para establecer la verdad. Y también para dar razón a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Y para también nosotros contender por la fe que un día fue dada a los santos. La fe, la ciencia, la religión, sí se pueden unir, porque Dios es el que da todo esto. Y Dios crea conciencia, con inteligencia, con sabiduría, y le ha dado al hombre también esa capacidad de inteligencia para hacer cosas y para ser capacitado por el Espíritu Santo para trascender más allá de las cosas.
Así que Dios te bendiga. Soy tu hermano Pastor Víctor Almanzar. Siempre es un placer compartir una palabra a través de este canal con usted. Suscríbase, dele a las campanitas, comparta, coméntelo. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por bendecir este canal. Nos reencontraremos en una próxima, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Bendiciones.